Pensemos por un momento en la escena. Un desastre a gran escala. Un incendio forestal que se descontrola, un terremoto que derriba edificios o una inundación que se lo lleva todo por delante. El caos es absoluto. Llegan los servicios de emergencia, pero ¿quién manda aquí? ¿Cómo se coordinan docenas de agencias distintas? Bueno, pues esta es la historia de cómo, precisamente, se aprendió a dominar ese caos. Para entenderlo todo tenemos que viajar a California, a 1970. Durante 13 larguísimos y terribles días, una serie de incendios forestales devastadores arrasaron el estado. Imaginaos la escena, el cielo cubierto de humo, más de 700 estructuras reducidas a cenizas y 500.000 de acres de tierra, calcinados. Un desastre de proporciones épicas. ¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta fue un caos total. Y el coste de esa confusión fue terrible. 16 personas perdieron la vida. Y ojo, la cruda verdad es que no fue solo el fuego lo que las mató, fue la falta de un sistema, un problema de fondo que esta tragedia sacó a la luz de la forma más brutal posible. Aquellos incendios dejaron al descubierto unos fallos sistémicos garrafales. Era evidente que se necesitaba un cambio drástico. Y de las cenizas de esta catástrofe, literalmente, iban a hacer un nuevo sistema para dominar el caos. Al analizar lo que pasó, se vieron cosas realmente alarmantes. Por ejemplo, había demasiada gente informando a un único supervisor, lo que creaba un cuello de botella mortal. Cada agencia, bomberos, policía, usaba su propia estructura. Era como si hablaran idiomas diferentes en mitad de la crisis. La información no era fiable, las radios no eran compatibles entre sí y lo más grave de todo, no existía ningún plan de acción unificado. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible conseguir que cientos de profesionales de organizaciones totalmente distintas, con sus propias culturas y sus propios equipos, trabajen como un solo equipo, como una máquina bien engrasada, justo en el peor momento imaginable? Pues la respuesta a esa pregunta no tardó mucho en llegar. La tragedia de 1970 fue el catalizador que se necesitaba para crear, digamos, un manual de instrucciones para el caos, una solución diseñada para que algo así no volviese a ocurrir. Y la verdad es que la reacción fue rapidísima. Fijaos, en el 71, apenas un año después del desastre, ya se estaba financiando el programa Fire Scope. En el 72 se sumaron los cuerpos de bomberos y el servicio forestal. Y para 1973 ya había un equipo técnico dándole los últimos toques al diseño. El resultado, el Sistema de Comando de Incidentes, o SCI. ¿Y qué es exactamente esto del SCI? Pues para que nos entendamos, es un sistema estandarizado que lo unifica todo. Instalaciones, personal, procedimientos, comunicaciones, todo bajo una misma estructura. Vamos, es como tener el manual de estrategia universal para cualquier incidente que se nos pueda ocurrir. El sistema se basa en principios clave que atacan de raíz los problemas de 1970. La estandarización, por ejemplo, impone que todos usen la misma terminología para que se entiendan. El mando establece una cadena clara para que nadie reciba órdenes contradictorias y, sobre todo, introduce las comunicaciones integradas y una gestión conjunta de los recursos. En otras palabras, se acabaron los reinos de taifas y la confusión. Para conseguirlo, la estructura se organiza siempre en 5 áreas funcionales. Primero, mando, que tiene la visión general del incidente. Luego, operaciones. La gente que está en el terreno, ya sea apagando el fuego o rescatando. Después, planificación, que se pregunta ¿qué pasará en las próximas 12 horas y qué necesitamos? Le sigue logística, que se encarga de que la gente de operaciones tenga de todo, agua, herramientas, combustible. Y por último, finanzas, que controla los costes y el papeleo. Cada incidente, grande o pequeño, se organiza con estos mismos pilares. Muy bien, hasta aquí la teoría, que suena fenomenal. Pero, ¿cómo se ve todo esto en la práctica, en medio de una crisis real? Vamos a verlo en acción. Hay una analogía que lo explica a la perfección. El comandante del incidente es como el director de una orquesta. No toca todos los instrumentos, claro, pero se asegura de que cada sección, bomberos, sanitarios, policía, toque su parte en perfecta armonía. El objetivo es crear una sinfonía de respuesta coordinada en lugar de un ruido caótico. Y ese director de orquesta no improvisa. Desde el minuto 1 sigue unos pasos clave. Primero, asume el mando. Segundo, evalúa la situación. Tercero, establece un puesto de mando, que será el cerebro de la operación. Cuarto, fija objetivos claros en un plan de acción. Y por último, mantiene el control hasta que la crisis se resuelve. Es un proceso diseñado para imponer orden desde el primer instante. Pero aquí viene la verdadera magia del SCI. Consigue que organizaciones que no tienen nada que ver entre sí trabajen juntas como si lo hubieran hecho toda la vida. Estamos hablando de la Guardia Nacional, policías de distintos niveles, el Ejército, Protección Civil, la Cruz Roja, bomberos e incluso grupos de rescate con perros o brigadas de voluntarios. Todos encajan en la misma estructura, todos hablan el mismo idioma operativo. Y claro, los resultados son la prueba del algodón.
Esta cita de un informe de la Academia Nacional de Bomberos de México sobre un caso real lo resume todo. Se respondió con rapidez, con eficiencia y cuidando al máximo los recursos disponibles. La sociedad se sintió atendida, que al final de eso se trata. Entonces, ¿por qué es tan importante este sistema? Pues porque lo que empezó como una solución muy concreta para los incendios de California ha acabado trascendiendo fronteras hasta convertirse en un estándar a nivel mundial. Esa idea que nació en Estados Unidos es ahora un modelo internacional. Desde la Academia Nacional de Bomberos de México hasta la Defensa Civil de Perú, el sistema se ha adaptado globalmente. Es la prueba de que existe un lenguaje común para gestionar emergencias en todo el mundo. En resumen, los beneficios son clarísimos. Salva vidas porque reduce la confusión y acelera una acción eficaz. Gestiona los recursos de forma inteligente, evitando el despilfarro. Mejora la seguridad de los propios equipos de respuesta. Y es increíblemente versátil. Funciona igual de bien para un pequeño incendio que para un huracán o, como hemos visto, una pandemia. Así que, la próxima vez que veamos en las noticias imágenes de un gran desastre, quizás podamos mirar más allá de las sirenas y las luces. Quizás podamos reconocer esa estructura oculta, ese sistema invisible que, de forma silenciosa pero eficaz, está trabajando para poner orden en mitad del caos.